pecado, ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes. Amigos, bienvenidos a su programa Echando las Redes. Soy Jessica Velázquez y estoy bien acompañada por nuestra querida Vicky Valladares. Bienvenida, Vicky, a este programa. Bienvenido, yo aquí que ya no hay o cómo hacerlo. Los malabares. Claro, pues bueno, muy contentos de estar en este hermoso programa que se titula Dios te escucha. Así es, y tenemos para eso una cita muy bonita de Nehemías en el capítulo 2, con los versículos 17 y 18 que dice así. Entonces les dije: vosotros mismos veis la triste situación en que nos encontramos, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego. Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén para no volver a ser objeto de escarnio. Les referí cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado conmigo y les transmití también las palabras que el rey me había dicho. Ellos dijeron: levantémonos y reconstruyamos, y se afianzaron en su buen propósito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bueno, a mí me encantó esta cita bíblica. Muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con Dios te escucha, verdad? Así es. Muy interesante. Les cuento, ya sé que como jóvenes les encanta ir a buscar, entonces se tienen que leer para comprender todo el contexto histórico, el capítulo 1 y 2 completos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 y 2 nos explican que primero empieza, ¿verdad?, Nehemías hablando de que tiene que ser consciente que tanto él a nivel personal como a nivel de pueblo han transgredido muchas leyes de Dios que ya las tenían en ese entonces, y él empieza a reconocerlo y a decir de que él comprende que por eso mismo Dios se ha alejado de ellos. O sea, él le dice a Dios: yo entiendo que por esto que hemos hecho mal y que por esto que yo he actuado mal, tú estás lejos de mí, pero de ese mismo modo yo quiero acercarme a ti. Entonces empieza un diálogo muy hermoso de él, ¿verdad?, que le pide a Dios, que acepta sus errores, que le pide mucho por su pueblo porque está doliente, porque en Jerusalén habla que las puertas están quemadas, había un montón de situaciones y estaba como que destrozada toda la fachada, ¿verdad? Entonces él estaba muy dolido por eso. Y él empieza a exclamar a Dios. Y aunque Dios no responde, digamos así, que le habla como otras personas de la Biblia lo ha hecho, empieza a haber una serie de situaciones, ¿verdad? Y así que nos encantó mucho, así pura película, imagínensela ustedes, ¿verdad? Narrándole a Vicky, cabal, donde el rey se le facilita de una forma, porque él trabajaba con el rey, era como su mano derecha. Le empieza a tener un diálogo con él, empieza a preguntar que por qué está triste, que por qué no está alegre. Entonces él empieza a contar la situación. Entonces el rey viene y le dice que se vaya, ¿verdad?, que le autoriza. Él le pide un permiso, le dice que se vaya por unos días, y todavía viene Nehemías y aprovechado y le dice: pero no me das unas cartitas ahí para ver si me dan madera, si me dan ahí material para poder reconstruirlo, y lo logra. El rey le facilita todo ese tipo de situaciones. Entonces llega a ese punto donde él está hablando con estas personas y él es consciente de que si todo eso ha sido posible es porque Dios le ha escuchado. No ha mencionado ni una sola palabra a Dios, pero él sabe que por ese clamor que él tuvo a Dios, Dios le fue respondiendo en base a situaciones, a poner las personas adecuadas, los momentos y circunstancias adecuadas. Entonces eso es muy hermoso, por eso les digo, lean para, ahí ustedes sientan que están leyendo así como una novela Harry Potter o algo así, esa historia, mira, hermosa, ¿verdad?
Para ustedes los patojos. Así es, valga la comparación. Es importante entender que las Sagradas Escrituras, si bien es cierto, no son un libro histórico, realmente nos están dando a conocer cómo se vivía en ese momento preciso, la sensación, por el contexto, ¿verdad? La sensación en la que cada uno de los que experimentaron la presencia del Señor bajo su mismo criterio ha sido capaz de transmitir a través de sus escrituras. Y acá específicamente compartíamos con Vicky la importancia de entender en ambos capítulos, en el 1 y el 2 de Nehemías, que de verdad él se sentía arrepentido. Y yo diría, Vicky, que la forma o la razón por la que se sentían no escuchados por el Señor era por sus pecados. Normalmente cuando estamos pecando nos alejamos del Señor, creemos que inclusive Él nos ha abandonado cuando somos nosotros los que nos hemos alejado. Pero Nehemías, muy inteligente, y no cabe duda que el Señor con su Santo Espíritu se posa en él y le da la sabiduría para saber cómo hablarle al Señor. De esa cuenta que ya se entienda y se comprenda de mejor forma que lo que nos está transmitiendo es que el Señor sí lo escucha a uno, aunque como dijo Vicky, muchas veces no nos responde como nosotros quisiéramos, así al pie de la letra, con dibujitos, que nos dijera las cosas. Sin embargo, aquí se expresa muy bien en ambos capítulos que al reconocer el pecado y él ir personalmente y postrarse y decir: Señor, perdónanos, hemos pecado, hemos fallado, no hemos cumplido tus leyes, tus mandamientos, recuérdate lo de Moisés, y todo lo que nos narra estos capítulos nos lleva a una sola esencia, a reconocer que nosotros, por muy alejados de Dios que nos sintamos o que estemos, la misma palabra del Señor nos devuelve la esperanza, y aún así él se sentía motivado, Vicky, a reconstruir Jerusalén, sí, a hacerlo de nuevo, y viendo que sí era una acción dada en su corazón por el Señor, es que este rey le facilita las cartas para presentarse a otras ciudades, y aún así que le den material para realizarlo, y efectivamente él hace esa reconstrucción. Claro, y fíjate que si tú tomas una analogía, te vas dando cuenta de que no solo es la construcción del templo físicamente, sino al final también es una reconstrucción interna, porque para él lograr llegar a ese punto de llevar ya los materiales y todo para reconstruir el lugar, él tuvo que pasar por un proceso de autoconocimiento, de venir y decir: estoy fallando en esto, esto y esto, como pueblo estamos fallando en esto, esto y esto, y de reconocerlo ante Dios, tener esa humildad y también ese valor, porque no es fácil venir y decir: mira, de verdad me he equivocado y no lo he hecho una vez, lo he hecho por muchos años, ¿verdad? Por mucho tiempo. No es fácil hablar con la verdad, y más ante el que es la verdad, ¿verdad? Porque fácil es venir uno a decirle la verdad a alguien, pero cuando sabes que esa persona ya sabe la verdad, te quedas como que qué pena, ¿verdad? Todavía una doble pena, ¿verdad? Sí. Entonces, entender de que tienes que tener esa humildad de venir, como dice Jess, en este caso él se postró en el templo, le habló a Dios, pero también tú de postrar tu corazón ante Dios y decirle: mira, yo sé que estoy fallando en esto, pero ayúdame si es posible, ¿verdad? A salir adelante, a corregir esta situación. Y vemos, como les digo, Dios sin una sola palabra, en base, pone los momentos y las personas adecuadas para que se dé. Entonces, ¿por qué esta parte de Dios te escucha? Porque cuántos patojos, y ya también personas, patojos de 90 años, se quedan con ese sentir de que Dios no los escucha. Yo creo que hay muchos factores, Jessy, desde que no te sientes tú digno, ¿verdad? Porque muchos dicen: no, ¿cómo Dios se va a fijar en mí? Yo no soy nada, yo no soy nadie. Y yo me acuerdo que una persona me dijo en un momento dado: mira, el ser humano es digno de todo y digno de nada al mismo tiempo. ¿Por qué digno de todo? Digno de todo porque simplemente, pues tú eres un hijo de un rey. Sí. Y digno de nada desde el punto de vista que al final, recuérdense que nosotros cuando nos regresamos al cielo, nosotros no nos llevamos nada, lo único que nos llevamos es el alma, pero todas las cosas materiales que están acá, tú no te las puedes llevar. Y por mucho que tengas un montón, no te vas a llevar nada de todo eso que has acumulado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de dignidad, créete tú que tienes un valor ante Dios, que eres un hijo de Dios, y que como cualquier papá, por mucho, y ahorita los padres de familia se van a poner a pensar, por mucho que un hijo no sea obediente, por mucho que sea necio, que sea terco, que le saque las canas verdes a la mamá, siempre van a estar ahí para escucharlo, ¿o no? Así es. Y como padre, como bien está también en las escrituras, pues nadie le da de comer piedras a sus hijos.
de hecho vas a darle lo mejor. Y si no, pues podemos ir también a la del hijo pródigo como un gran ejemplo de hacer la mención de que el padre, en lugar de pensar, ay, este despilfarró la herencia, hizo todo lo que hizo, por el contrario, él viene y llama a pues sus empleados y les dice realmente, por favor, maten al mejor cordero, pónganle un anillo, pónganle un vestido, lo mejor para él. Había una fiesta, pero la fiesta no era por celebrar, Vicky, que él pues se había comportado inadecuadamente. No, era precisamente porque él lo vio acercarse con humildad, que fue lo que hizo Nehemías. Exacto. Si lo ponemos en esa analogía y en comparación, de verdad, cuando vemos que el hijo pródigo está de vuelta, pasan diversas cosas, y una de esas es un padre con el corazón de verdad contrito y un corazón realmente enternecido por ver que su hijo, aquel que estaba en pecado, que se había perdido, vuelve a la vida a través del arrepentimiento. Ya hemos hablado en otros programas de la reconciliación, y con humildad reconoce su error. Lo mismo Nehemías, solo que a través de su pueblo, y decir, hemos fallado. Pero es más, no solamente se quedan en esa reconciliación de decir me arrepiento, Vicky, va más allá. Ponen acción. Vienen y dicen, voy a tomar acción y voy a enmendar o a reparar mi pecado, y en este caso Nehemías a través de la reconstrucción de Jerusalén. Por supuesto, y fíjense que hay varias citas que a mí me encantan, me las topé y me enamoré, porque una de ellas es en Jeremías 33:3, que nos dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Por qué esta parte? Porque si bien es cierto que Dios te escucha, pues si tú no hablas, no te va a escuchar, ¿verdad? Si tú no vas con esa intención de querer hablarle, de que Él te preste atención, pues simplemente recuérdate que Dios es tan caballero que Él no irrumpe en tu vida y no te va a obligar a hacer algo que tú no quieras, o te va a mandar a hacer algo que tú digas, no, pero yo siento que esto va contra lo que yo soy, ¿verdad? Contra esa esencia que Él puso en tu corazón, en tu alma. Entonces, a mí me encanta mucho la actitud de Dios. Siempre lo hemos dicho en otros programas, no es lo mismo decir Dios está conmigo a decir que yo estoy con Dios. Correcto. Dios siempre está con nosotros, pero que nosotros queramos acceder a Él, que nosotros queramos hablarle, estar con Él, permitirle a Él que more en nuestra vida, eso es algo muy diferente, Jessie. Y como patojos que somos, que a veces somos algo necios de yo me las puedo todas, yo no necesito de nadie, pues vamos dejando a Dios por un lado. Sí. Y aquí Dios mismo le dice a Jeremías, le dice, clama a mí y te responderé. Entonces tú no tengas miedo de hablarle a Dios, no tengas miedo de decir como ese hijo pródigo, ¿verdad? Imagínense todo lo que él sufrió y después tener que llegar con la cabeza agachada ante su padre y pues ser consciente de que había actuado de una manera errónea e inadecuada, pero al mismo tiempo pues pedirle, ¿verdad? Suplicarle que le acepte de nuevo. Entonces yo creo que esa parte es muy importante, no tengas miedo de clamarle a Dios, eso diría yo. Correcto, y es también importante analizar que, bueno, Jeremías también nos da un ejemplo de esa cercanía, de ese momento en el que realmente a veces hasta tocamos fondo, pero tenemos la única certeza de encontrar una confianza nueva. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Miren qué hermoso. Así es, yo creo que más claro no canta un gallo. Es decir, el mensaje que vas a encontrar siempre en las Escrituras y en este segmento El Rostro de la Palabra, en donde siempre queremos que tu frente sea llegar a agarrar la Biblia y ponerte, si no a estudiar, por lo menos a pensar un poquito, a leer, a reflexionar, qué te deja para ti, ¿verdad? Una hermosa lectio divina. Así es, ¿qué te da esto? ¿Qué dijeron estas chicas ahí de echando las redes? ¿De qué se trata todo esto? Pues ve ya despacito, nosotras por el tiempo vamos corriendo, pero realmente ve tú en tu intimidad, en tu cuarto, analiza cada una de estas citas, seguramente Vicky ahí las va a poner en un sentido, si no es que ya las está poniendo. Y será bueno que la agarres la lectura y vayas con la Biblia y le pidas al Espíritu Santo que te ilumine para que su palabra tú la puedas escuchar, porque ten por seguro que Él siempre va a escuchar la tuya. Totalmente. Y bueno, pues para cerrar este segmento del Rostro de la Palabra, los quiero dejar con una cita bíblica que es de Salmos, el Salmo 116, 1-2 nos dice: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, por cuanto Él inclina a mí su oído. Lo invocaré toda mi vida.
¿verdad? ¿Qué más queremos? Entonces, pues bueno, el programa se llama Dios te escucha, pero recordando siempre que tienes tú que tomar la iniciativa de venir y hablarle, por favor, no tengas miedo de hablar con tu Padre, con el que te creó. Así que, ¿qué les parece si en torno a un cafecito con Dios seguimos hablando de este hermoso tema? ¿Yessi? Perfecto.